no eran las mejores máquinas, ni eran las mejores carreteras. Se tardaba en cruzar España 3 o 4 jornadas. Se paraba las veces que el conductor necesitara y las veces que la máquina lo exigía. Casi todo se podría arreglar con un trocito de alambre y una tenaza. Había compañerismo, había respeto hacia la profesión. Se pasaba frío y se pasaba calor. Muchas veces el aire que entraba por la ventanilla, sofocante, era el que refrigeraba el propio calor que desprendían los motores. Con suerte, un pequeño ventilador acoplado al mechero hacía moverse el aire, dando la apariencia de refrescar el ambiente incluso. Todo eso pasaba a segundo plano cuando, por la emisora, te llamaba la atención un compañero. ¡Hey! Paramos a comer. Esas ventas plagadas de camioneros comiendo. Y también tumbados la siesta, porque daba tiempo a todo. Daba incluso tiempo a hacer pequeñas compras como obsequios para llevar a casa. Un queso de tal lugar, un vino del otro lugar. Sobre todo porque nunca faltaban 2.000 duros en la cartera de ese camionero, porque todo el sacrificio que se hacía valía la pena. No todo era bonito, es un trabajo, pero sí que compensaba al final del mes cuando veías tu recompensa en forma de salario. Y por supuesto, cuando veías a tu regreso la cara de tus familiares. Ese niño que veía cómo llegaba su padre a lomos de ese gigante de hierro que tanto y tanto le estaba gustando y que soñaba con conducir algún día al igual que hacía su papá. Claro está que ese padre seguro que no quería que su hijo se subiese en él, para que no se perdiera lo que él se ha estado perdiendo durante todo ese tiempo que estaba a lomos de ese gigante de hierro. Esos pensamientos aún hoy perduran. El del padre que no quiere que su hijo se monte en un camión, porque no eran las mejores máquinas, ni tampoco las mejores carreteras, pero era y sigue siendo hoy el mismo sacrificio, el mismo dolor al despedirse, al igual que lo era antes. Todo ha mejorado. Lamentablemente, lo único que se puede decir que ha empeorado es el trato hacia la persona que se dedica a conducir estos gigantes de las carreteras.
lamentablemente, esta profesión está en decadencia.